¿Qué tal? Decir que cómo están, pues creo que en estos momentos resulta un tanto absurdo. Más bien sería desearles que estén bien todos. Y pues por aquí nuevamente con algunos temas de filosofía básica. En esta ocasión nos ocuparemos en líneas muy generales de Francis Bacon y específicamente a la teoría de los ídolos, que es uno de sus aportes principales dentro de su filosofía de la ciencia, o por qué no decirlo, de su aporte a la epistemología. Eh, Aquí cabe hacer la observación de que, como les he dicho en otros momentos, cada pensador que tenemos enfrente, cada filósofo que nos atrevemos a abordar, pues lo tenemos que enfocar desde la perspectiva del filósofo, no desde la perspectiva nuestra, para no entrar en conflicto, porque no estamos en calidad de hacer críticas, sino solo de tener una aproximación a su pensamiento. Entonces, en este sentido, diremos que Francis Bacon es un filósofo, un abogado, un político, cuyo periodo de vida abarca de 1561 a 1626, y es uno de los representantes fundamentales en la Edad Moderna. Eh, Habíamos visto que en la Edad Media pues se dio ese conflicto respecto del conocimiento entre lo que fue la Iglesia y propiamente la ciencia, es decir, el conflicto de intereses entre la fe y la razón. Primero que nada, creo que cabe aclarar antes de abordar la teoría de los ídolos, que es el tema que nos ocupa en este momento. Quisiera que tuviésemos una noción de lo que es la época moderna, porque esa transición que se vive de la Edad Media a la Edad Moderna, pues representó un movimiento no solo religioso, como es el caso del protestantismo, ¿no?, sino también social, político, económico. En este caso nos abocaremos solamente a la Edad Moderna desde el punto de vista filosófico. Entonces, ¿qué se entiende por Edad Moderna? Pues es otra etapa en la vida del hombre. Es otra etapa que marca un pensamiento diferente, porque eh, como decía Bacon propiamente, en la Edad Moderna ha de delegarse el gobierno político y social a los hombres de ciencia, a aquellos que lucharon contra los males de la ignorancia, la miseria y el sufrimiento. Obviamente se está refiriendo a la etapa anterior, que fue la Edad Media, donde se vivieron este tipo de circunstancias. Decía él: imitaremos el vuelo de los pájaros y tendremos barcos que naveguen bajo el agua. O sea, desde ahí ya nos está puntualizando que en la Edad Moderna el pensamiento tiene que ser propiamente científico. Es decir, ya no vivir con una
idea de persona expectante ante lo que tenemos enfrente, sino como una persona activa, libre, para poder investigar lo que en algún momento dado le interese a cada persona dependiendo de sus circunstancias. Por lo que se refiere ya propiamente a la teoría de los ídolos, para no cansarlos con este discurso, ese tema de la teoría de los ídolos resulta fundamental en el aporte baconiano. Primero que nada quisiera que tuviésemos la noción de qué es un ídolo o a qué le llama ídolo Francis Bacon. En este tenor, muchos de ustedes tienen la idea de qué es un ídolo. Pues un ídolo puede ser una persona, puede ser algún personaje, algún superhéroe, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, si relacionamos lo que es o lo que tenemos por un ídolo, si lo analizamos nos daremos cuenta de que el ídolo nos quita personalidad, porque como ya lo advertía Carlos Marx, nos enajena, nos roba nuestra forma de ser. Por estar admirando a esa persona, a ese superhéroe, nos perdemos nosotros. Entonces, ese sería un concepto de ídolo que nos ayudaría a entender lo que refiere Francis Bacon con los ídolos. Entonces nosotros cuando idolatramos a alguien o a algo, nos perdemos. Entonces, en ese sentido, para él, ídolo es esas falsas creencias, esas ideas que carecen de fundamento, pero que las tenemos como verdaderas y que ni siquiera las hemos investigado. Es decir, idolatramos algo que ni siquiera es verdadero, que es algo quimérico, que es algo falso, que puede ser una creencia. Entonces tengamos muy presente esto, que es un ídolo para poder acercarnos a esto de la teoría de los ídolos. Él habla de 4 ídolos fundamentalmente, que son en ese orden: el ídolo de la caverna, el ídolo de la tribu, el ídolo del mercado y el ídolo del teatro. Vamos primero a dar una idea de lo que son el ídolo de la caverna. El ídolo de la caverna son esos prejuicios, esas falsas ideas que tenemos nosotros, que se han apoderado de nuestro espíritu, pero que ni siquiera las hemos investigado. Esas ideas que son falsas o que pueden ser falaces, y ahí las tenemos, ahí las albergamos. Y como nos da flojera, nos da pereza o es cómodo no investigar, pues ahí se quedan. Este ídolo lo identifica Bacon con el ídolo del egoísmo, como una cueva propia. Estos prejuicios se hallan condicionados por la educación, por las tradiciones, por las costumbres, o en fin, por todas aquellas influencias que de manera personal hemos tenido. Yo creo que esta forma de pensamiento falaz lo podemos entender mejor con algunos ejemplos. Por decir, en la primaria se nos enseñó que Porfirio Díaz fue un buen presidente y después nos sometían a un examen y nos ponen esa pregunta. Y si contestábamos que había sido buen presidente, la tenemos bien. Y ahí crecimos con esa idea, ¿no? O después en la secundaria cuando tuvimos el primer acercamiento al teorema de Pitágoras. Pues sí, el teorema de Pitágoras se vuelve interesante, se hace interesante. Pero ¿quién se pregunta qué es? Y ahí lo vamos albergando ese tipo de información sin investigar.
Y llegado el momento lo vamos a repetir y los demás también lo van a pensar como verdadero. Ahora, yo no estoy diciendo que el teorema de Pitágoras sea falso, sino que al estilo de Bacon nos exige investigar el teorema de Pitágoras. ¿Qué es la hipotenusa? ¿Qué es el cateto adyacente? ¿Qué es el cateto opuesto? ¿No? La historia en México está llena de héroes. Y lo repetimos. Memorísticamente lo repetimos y seguimos incrementando nuestra caverna de ignorancia. La idea del machismo o la idea del feminismo. Muchos por ser hombres dicen, no, es que el machismo es bueno porque el hombre es el fuerte, porque el hombre es el que puede. Y en el caso de las mujeres dicen, no, el feminismo porque nosotras somos las que podemos vivir sin los hombres. Y ahí seguimos. Y nos seguimos adentrando en esa caverna, ¿no? Podemos poner mucho más ejemplos, todos los fetichismos que existen, ¿no? Y ahí ustedes sabrán de bastantes. El siguiente ídolo que me interesa dilucidar un poquito, en ese orden que habíamos expresado, es el ídolo de la tribu o el ídolo de la especie. Cuando usa la palabra tribu, Bacon se refiere a la humanidad en general, o sea, a la tribu completa. Y aquí él dice que este ídolo son las falsas concepciones que tiene todo el mundo, o sea, la especie humana, y proceden de la idolización, ya no del individuo, sino de todo el género humano. Estos errores, estos engaños, proceden de las mismas limitaciones que tenemos nosotros, según él, según Francis Bacon, no según yo. Son esas limitaciones que tenemos, por ejemplo, al valernos de los sentidos. En su momento los mitos fueron aceptados como válidos. Los validó, digamos que en general, la especie humana en aquellos tiempos de la mitología. Las leyendas, ¿no? Ejemplos ya concretos como aquel de que la Tierra es plana o que la Tierra es el centro del universo y que todos los astros giraban alrededor de ella, tal como lo sostuvo Ptolomeo, que perduró por siglos esa creencia, esa falsedad, ¿no? Y entonces la humanidad creyó eso y así lo albergó en su espíritu y lo pudo repetir. Pero el problema no es tanto de quien lo dice, sino de quien lo cree, puesto que no lo investiga. Enseguida el tercer ídolo del que habla Bacon, yo no sé si en ese orden los dio, pero en este caso el ídolo de mercado. Estos prejuicios se deben a la psicología social, sobre todo al uso del lenguaje. Es el lenguaje que piensa por nosotros. Y no pensamos nosotros por el lenguaje, sino el lenguaje piensa por nosotros. En este tipo de ídolo podemos citar algunos ejemplos, como esas palabras que usamos muchas veces, que ni siquiera sabemos qué significan, pero las usamos solamente porque se escuchan bien o porque están de moda, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros al estar leyendo un libro, una palabra, la hilamos dentro de la sintaxis, de la gramática, y la repetimos, y después nos topamos con alguien que sí conoce el significado y nos hace la observación? Y entonces nos da muestra de que estamos actuando solamente por imitación. Eso es precisamente lo que Bacon pretendía dar a entender.
que no nos debemos fiar de lo que vemos, de lo que oímos, sin antes haberlo investigado. En este mismo orden, en el ídolo del mercado, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado ustedes la palabra güey? ¿Qué es la palabra güey? Originalmente era buey, referido a un animal doméstico, que es la pareja de la vaca. Y ya después lo fueron tergiversando. Hoy se escucha el güey. Y lo repiten porque lo escuchan. Otras personas lo repiten. Más ejemplos en este ídolo. Cuando reproducimos las noticias que escuchamos en los diversos medios de comunicación, igual sin investigar. Hoy en las redes sociales dijeron esto. ¿Sí? A alguien se le ocurrió decir que una epidemia, una pandemia, no pega en nuestra comunidad. Se repite y lo repite el otro y lo repite el otro y se vuelve un mitote, ¿no? No se actúa con conocimiento de causa, sino solo por lo que se escucha en el mercado, ¿no? El último de los ídolos dentro de esta teoría es el ídolo de teatro. ¿Qué es esto del ídolo de teatro? Pues son falsas ideas que derivan del renombre de algún autor o algún personaje, digamos, famoso. O bien las mismas teorías filosóficas, científicas, que muchas veces confunden a nuestra inteligencia. Pues no sabemos si en realidad sean verdaderas, pero las aceptamos como tales, como verdaderas, porque las dijo a lo mejor un científico, un filósofo de renombre, ¿sí? Aunque también entra en este tipo de ídolos esos personajes que son solamente famosos, aunque no sean comparados en inteligencia con un científico, con un filósofo. Y ahí tenemos los anuncios en televisión. Nos lo anuncia un futbolista, un basquetbolista, un cantante, una actriz, de preferencia famosos, para que lo creamos. Y lo creemos. Esas son, creo que, de las principales falacias que se dan en nuestra sociedad. Y no tanto que se repitan, sino que se llevan a cabo esas acciones a las que nos inducen estos personajes. Los héroes que nos pintan en la historia también entran dentro de este mágico mundo de los ídolos. Bueno, pues espero que haya quedado un poco claro el mensaje en torno a lo que se refiere a los ídolos, Francis Bacon. Finalmente quiero decirles que Bacon nos lleva al pensamiento que debe ser objetivo, que debe ser un pensamiento real, que debe ser un pensamiento que vaya acorde con la época, un poco para superar el pensamiento medieval. Es el pensamiento científico, el pensamiento basado en los hechos, en la experiencia, teniendo como método el método inductivo, es decir, ir de los hechos particulares, de los hechos concretos, para poder establecer una teoría general. Y con esto superar el pensamiento que imperó en el medioevo, donde el pensamiento estaba delineado por los representantes de la iglesia. Es decir, la ciencia estuvo subordinada por las disposiciones de los representantes del clero. Entonces, en ese sentido es abrir el pensamiento, es renacer el pensamiento. Y así es como se debe entender. Les agradezco a todos, nos vemos en la siguiente.